La cena de Navidad casi había terminado cuando mi padre dejó el tenedor sobre el plato. Me miró fijamente y anunció: «Eres una carga y ya no puedes vivir con nosotros». Dijo aquello con una frialdad que, hasta ese momento, no le conocía. Al principio pensé que lo había malinterpretado. Quizá era una de sus típicas bromas pesadas. En ocasiones le gustaba incomodar a la gente con comentarios sarcásticos. Mi madre soltó una risa nerviosa, casi temblorosa, como si dudara de que él realmente hubiera querido decir algo tan cruel. Pero luego observé su rostro y comprendí que lo decía muy en serio. Sentí un nudo en la garganta. La sala se quedó en silencio. Las luces del árbol de Navidad titilaban en la esquina, reflejándose en las bolas de colores y en la estrella de la punta. Mi hermana menor, Lily, se quedó inmóvil, con el tenedor a medio camino. Había estado a punto de pinchar un trozo de pavo, pero el impacto de las palabras de papá la congeló. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Yo era el único que masticaba en ese momento. Tenía en la boca un pedacito de jamón navideño y me costó tragarlo. Sentí la garganta seca. «¿Qué?», logré decir. «Te lo repito para que no quede duda», dijo mi padre con la expresión seria y la voz firme. «Eres una carga y tienes que irte de esta casa. No puedes seguir viviendo con nosotros». En cuestión de segundos, millones de pensamientos cruzaron mi mente. Tenía 23 años, un trabajo estable. En teoría podría haberme ido antes, pero no lo hice porque mis padres necesitaban ayuda. Hasta ese momento, les había dado la mayor parte de mi sueldo para costear las facturas, la luz, el agua, el internet, buena parte de la comida. Mi padre llevaba desempleado varios años y mi madre solo podía trabajar medio tiempo. Con su salario, apenas alcanzaba para lo básico. Más de una vez estuve tentado a independizarme, pero me detenía el hecho de que, si me marchaba, las facturas quedarían impagas, la nevera quedaría medio vacía y Lily, que aún iba a la escuela, sufriría las consecuencias. Aún así, estaba sentado a la mesa como siempre, pensando que era uno más en esa familia, sin imaginar que me iban a señalar como un estorbo. Mi madre intentó intervenir. «Cariño, ¿no podemos hablar de esto luego?», dijo en voz baja, como queriendo posponer la conversación. «No», replicó él con brusquedad. «Esta es mi casa y mis reglas, y digo que se acabó». Sus palabras me llegaron como un balde de agua helada. Lily, asustada, dejó su tenedor en el plato. No entendía, ni yo tampoco, la razón de esa decisión tan repentina. O quizá no era tan repentina y yo había estado ciego. Me incorporé un poco en la silla, tratando de disimular mi rabia y mi sorpresa. «De acuerdo». Solo logré decir eso. Mi padre se irguió, satisfecho, como si mi respuesta fuera la prueba de que él tenía el control absoluto. Mi madre siguió con los ojos clavados en su plato, sin atreverse a contradecirlo. Podía notar que estaba incómoda, pero no dijo nada más. Tal vez ni ella misma comprendía el motivo de aquella escena. Quizás solo quería paz en la cena de Navidad y prefería dejarlo correr. Lily rompió el silencio. «Pero, si Kevin se va, ¿cómo vamos a...?» No terminó la frase. Era evidente. Si yo me marchaba, las cuentas dejarían de pagarse como hasta ahora. Pero nadie respondió. Mi padre simplemente continuó con su aire de triunfo, como si quisiera dejar claro que el tema estaba zanjado. En la televisión, que estaba encendida en la sala contigua, se oía música navideña y risas enlatadas de alguna comedia. Nadie se molestó en bajar el volumen. Me levanté de la mesa, tomé mi plato y lo dejé en el fregadero. No pensé quedarme a ver si alguien comía postre o habría más regalos. Tenía un nudo de rabia, confusión y tristeza atascado en la garganta. Crucé la mirada con Lily, quien de pronto parecía muy pequeña en esa mesa. Ella me miró con un gesto casi de súplica, y con un leve asentimiento de cabeza, le dije que todo estaría bien. No lo estaba, pero quería que ella lo creyera. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. El árbol en mi cuarto, un pequeño adorno de plástico que había comprado en rebajas, parpadeaba con luces verde y rojo. Todo era irónico. ¿Acaso no debía ser Navidad un momento de paz y amor? Mientras pensaba en la situación, empecé a guardar mis cosas en las maletas. No quería desperdiciar fuerzas preguntándome por qué mi padre hacía esto, o si mi madre lo consentía. Si me querían fuera, me marcharía. Pasé esa noche empacando. Oí las voces de mis padres hablando en la planta baja. Papá tenía un tono autoritario y mi madre uno temeroso. Por momentos distinguía frases como: «Ya es grande, tiene que buscarse la vida, es hora de que crezca», y «Nosotros podemos arreglárnoslas solos». Era ridículo, porque en el fondo sabíamos que sin mi salario, el arreglo no les iba a durar mucho. Me hervía la sangre pensar que después de tantos años sosteniendo esa casa, se atrevieran a tacharme de carga. Casi a la medianoche, Lily llamó a mi puerta. Tenía los ojos húmedos. «¿En serio te vas?», preguntó con un hilo de voz. «Mañana por la mañana», respondí, metiendo mi ordenador portátil en la mochila. «Ya no soy bienvenido aquí. Esto es una locura», musitó abrazándose a sí misma. «Pagas todo. Sin ti no podrán ni comer». «No es mi problema», dije, aunque me dolía pensar en ella. Podría quedarme y discutir, pero a la primera discusión todo iría a peor. De verdad, ya no quiero estar aquí. Lily se mordió el labio inferior. Sabía que ella tenía miedo. Nuestro padre tenía arranques de furia, sobre todo en estos últimos años en los que el dinero escaseaba, y mamá se limitaba a calmarlo sin éxito. Lily quería decirme algo más, pero se
contuvo. Al final suspiró. ¿A dónde irás? Me las arreglaré. A lo mejor me quedo con Jake unos días, hasta encontrar un lugar propio, asintió mirando al suelo. Ella tenía 16 años, y sentía que mi marcha la dejaba desprotegida. En un par de años cumplirás 18. Podrás hacer tu vida también, le dije. No voy a olvidar que sigues aquí, Lily. Cualquier cosa, llámame. Nos quedamos en silencio, unos segundos. Sin saber cómo, ambos sabíamos que las cosas habían cambiado para siempre. Bueno, descansa, murmuró antes de salir. Descansa tú también. Aquella noche dormí poco, me revolví en la cama, mirando el techo, recordando cuando papá no era así. Hubo épocas en las que tenía un empleo estable y venía a casa con algo de alegría, un pastel o una pizza para cenar. Recuerdo que en un cumpleaños mío trajo una bicicleta y me enseñó a montar. ¿Cuándo cambió tanto? Seguramente cuando perdió su trabajo, poco después de la recesión de hace años. Desde entonces, su carácter se agrió, se enfadó con el mundo y por extensión con todos nosotros. La partida. A la mañana siguiente, me desperté antes que todos. Metí las últimas cosas en mi coche. El aire estaba frío y vi mi aliento salir como vaho mientras colocaba las maletas en el asiento trasero. Me detuve un momento, mirando la casa que había sido mi hogar toda mi vida. Las ventanas con las cortinas azules, la puerta pintada de verde, el jardín un poco descuidado. Sentí una mezcla de alivio y nostalgia, pero no estaba triste, la verdad. Me sentía libre. Subí al coche y arranqué. Mientras esperaba a que el motor entrara en calor, abrí la aplicación de mi banco en el teléfono y quité mi nombre de todas las facturas que pagaba. Luz, agua, internet, mi tarjeta asociada a Netflix, todo. Sin mí, la casa se quedaría a oscuras en menos de un mes. Suspiré y me fui, sin mirar atrás. Conduje directo al apartamento de mi amigo Jake, a unos 20 minutos de allí. Jake era de esos tipos que jamás juzgan y siempre tienden una mano. Desde el instituto habíamos sido inseparables. Al ver mis maletas, no preguntó mucho. Tan solo se rascó la barbilla y me dijo: «Tú sabrás qué estás haciendo, colega. Solo te pido que no te quedes con mi cama». Bromeo. El sofá es todo tuyo. Aquel sofá era viejo y estaba lleno de manchas imposibles de identificar, pero estaba agradecido de tener donde dormir. Sus dos perros, Max y Toby, no paraban de olisquearme cada vez que pasaba al salón. Por la noche, Max se sentaba frente a mí en la oscuridad y me miraba con ojos curiosos. No era la situación más cómoda, pero era mejor que estar en mi casa con la tensión creciendo cada segundo. Durante los siguientes días, me dediqué a buscar apartamentos. Necesitaba un lugar que pudiera costear. Aunque mi sueldo me había permitido sostener a mis padres, no era para nada elevado. Simplemente me organizaba bien y no gastaba casi nada en mí mismo. Tenía algunos ahorros, pero debía usarlos con cuidado. Cada noche que pasaba en el apartamento de Jake, me costaba conciliar el sueño. Pensaba en Lily, pensaba en mi madre y en cómo, a pesar de todo, me dolía haber colgado el teléfono sin escuchar más. Y también recordaba la mirada de mi padre, esa expresión de triunfo absurdo cuando dijo que me fuera. Me hervía la sangre, pero al mismo tiempo sentía un enorme alivio. Era una paradoja emocional. Los primeros avisos. Al tercer día de mi exilio, el teléfono empezó a vibrar sin parar. 7 llamadas perdidas de mi madre, 2 de mi padre. Él casi nunca me llamaba, así que era extraño. Y varios mensajes de Lily. Empecé a leerlos. Los de Lily me llamaron la atención. Están enloqueciendo. Se fue la luz. Papá dice que hiciste algo a propósito. Solté una risa irónica. Sí, era lógico que se les cortara la electricidad. Yo ya no pagaba las facturas. ¿Qué? ¿Esperaban? Pero al mismo tiempo, sentía cierto pesar por Lily. Ella no tenía la culpa. Poco después, otro mensaje. Papá está furioso. Cree que todo es un plan tuyo para fastidiarlo. Me lo imaginaba, gruñendo en la oscuridad, gritando que yo era el culpable de sus males. Una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. Era mi madre. Kevin, por Dios, no sabemos qué pasó. Se cortó la luz. No hay internet ni agua caliente. No pagaste. Respondí con voz neutra. Silencio. Luego, en voz baja. ¿Tú pagabas todo eso? Me mordí el interior de la mejilla para no soltar una carcajada amarga. ¿Quién más? Pude imaginármela, abriendo y cerrando la boca sin saber qué decir. Papá, con su orgullo, seguramente no le había confesado que yo era quien costeaba casi todas las facturas, incluido el calentador. Kevin, por favor, musitó. No queríamos echarte así, tu padre. Solo estaba estresado. No quiero oírlo. Colgué. Dejé el teléfono a un lado, con las manos temblorosas de rabia y algo de tristeza, aunque ya no lloraba. Me centré en mi búsqueda de apartamentos, decidido a seguir adelante. No había vuelta atrás. Ataque a mis cuentas. A la mañana siguiente, recibí un correo del banco. Alerta de fraude. Sospecha de intento de inicio de sesión. Abrí los ojos como platos. Miré el historial y vi varios intentos de restablecer contraseñas. Se me revolvió el estómago. Llamé a Lily. Contestó enseguida en voz muy baja. Papá ha estado en la computadora toda la mañana. Grita que necesita dinero, que tú le robaste, que eres un malagradecido. Yo no sé qué hacer. ¿Tenía acceso a mis contraseñas antiguas? Probablemente, admitió Lily. Mamá solía anotarlas en un cuaderno junto al ordenador de casa. Cerré los ojos. Mi padre debía de estar desesperado, intentando forzar mi cuenta bancaria. Fue la gota que colmó el vaso. Le dije a Lily que se cuidara. Colgué y cambié todas mis contraseñas de inmediato. Banco, correo, redes, todo. Llamé al banco para ponerles en sobreaviso y bloquearon cualquier movimiento sospechoso. Jake me vio tan alterado que me ofreció un poco de café para calmar los nervios. Lo acepté, pero las manos me temblaban. ¿Ya ves por qué salí de allí?, le dije, intentando sonreír
sonreír sin mucho éxito. Él asintió. Lo siento, tío, a ver si encuentras un lugar pronto y dejas este lío atrás. Yo también lo deseaba. Estar así, en un limbo, sin un lugar fijo, dependiendo de la hospitalidad de un amigo, era extraño. Pero mejor que estar con unos padres que me despreciaban y me consideraban un estorbo. El asalto de mi padre. Aquella misma noche, Jake y yo estábamos en su salón jugando en la Xbox. El perro Max nos observaba como si le fascinara la pantalla. De pronto se oyó un golpe seco en la puerta. Alguien aporreaba con furia. Jake pausó el juego y me miró. ¿Esperas a alguien? Negué, pero mi corazón empezó a latir con fuerza. Me levanté y miré por la mirilla. Era mi padre. Tenía el rostro encendido, los puños apretados. Tragando saliva, retrocedí. Es mi padre, dije en voz baja, y no viene en son de paz. ¿Qué va a hacer? Otro golpe. Kevin, abre la puerta. Sé que estás ahí. Me quedé paralizado. Jake intentó sugerir algo, pero mi padre golpeó otra vez con tanta fuerza que la puerta crujió. Saqué el teléfono y marqué al 911. Les expliqué la situación. Mi padre estaba intentando entrar por la fuerza. Casi no podía creer que me encontrase llamando a la policía contra mi propio padre, pero no había alternativa. Mientras hablaba con la operadora, mi padre continuaba gritando: «¡Me lo debes todo! ¿Crees que puedes marcharte y dejarnos así? ¡Abre o echaré abajo la puerta!». Jake se apartó, y yo pude oír a la operadora asegurándome que enviarían una patrulla de inmediato. 2 minutos después, oímos las sirenas. Mi padre dejó de gritar al ver las luces azules a través de la ventana. Abrí la puerta en cuanto escuché a los oficiales pedir que abriéramos, y los vi esposando a mi padre en el pasillo. Estaba fuera de sí, con la camisa arrugada, el rostro sudoroso. Cuando me vio aparecer, me lanzó una mirada de odio puro. «Tú causaste esto», gruñó mientras se lo llevaban. «Tú». No dije nada. Él se lo había causado a sí mismo. Siguió gritando hasta que lo metieron en la patrulla y se alejaron. El aftershock Jake me miró con incredulidad. Nunca pensé que vería algo así. ¿Estás bien? No lo sé, admití. Esto es como una pesadilla. Estaba todavía con el teléfono en la mano y empezó a vibrar. Era Lily. Contesté. «Kevin, ¿qué pasó? Papá está detenido, ¿verdad? Mamá no para de llorar y dice que eres un desgraciado». «Sí, lo siento, Lily. No podía hacer otra cosa». Ella suspiró aliviada. «Lo entiendo. Es que mamá está como loca. Grita que todo es culpa tuya. Quiere que pagues la fianza». Reí con amargura. «¿Con qué dinero? Se supone que soy yo la carga, ¿no?». Lily no dijo nada, pero su silencio me respondió. No tenían un centavo. Sin mi ayuda, la casa estaba ya sin electricidad y ahora mi padre estaba arrestado. Se estaban hundiendo. Me hubiera sentido culpable en otro momento, pero después de todo lo que había pasado y de que él viniera a romper la puerta de mi amigo, ya no. «Mantente a salvo», le dije. «Si algo pasa, llámame». Colgamos. Esa noche apenas dormí. Recordé el rostro de mi padre, fuera de control, como nunca lo había visto. Ni siquiera cuando perdió el trabajo había tenido esa mirada tan llena de furia. Me pregunté en qué momento exacto me había dejado de considerar su hijo para verme como un enemigo. No tenía la respuesta. El ataque desesperado de mi madre. Al día siguiente, cuando desperté, tenía varios mensajes de texto en el teléfono. Eran de Lily. «Mamá dice que va a vender tus cosas. Dice que te llamó la policía, así que te la va a devolver». Me quedé helado. Llamé de inmediato a mi madre. Descolgó y lo primero que me dijo fue: «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Tu padre está en la cárcel. La casa está a oscuras. ¿Te parece bien? ¿Estás vendiendo mis cosas?». Solté. «Necesitamos dinero, Kevin». «¿Y por qué no vendes las tuyas? Te fuiste de esta casa. Dejaste esas cosas aquí. Ahora son nuestras». Sentí que me bullía la sangre. «Voy a llamar a la policía de nuevo», amenacé. «No te atrevas». Colgué sin más y llamé a la policía. Expliqué la situación. Un par de horas después me devolvieron la llamada. El oficial me dijo que había hablado con mi madre y que ella había accedido a no deshacerse de mis pertenencias hasta que pudiera ir a recogerlas. Avisé de inmediato a Lily. «Voy para allá». Antes de salir, Jake me preguntó si estaba seguro. Asentí. No podía dejar que mi madre vendiera mis cosas sin más. Tenía derecho a recuperarlas. Al llegar, algo me golpeó el pecho. Mi otro coche, el viejo, que yo había dejado allí, estaba mal estacionado en la entrada, pero no estaba como lo dejé. Parecía que lo habían estado usando. La guantera estaba abierta, el asiento delantero, reclinado y casi sin gasolina. No me cabía duda de que lo habían cogido sin permiso. Bajé del coche y miré la fachada de la casa. Sentí rabia y una gran decepción. Mi madre salió y se paró en el porche, cruzada de brazos. «¿Llamaste a la policía sobre mí?», escupió con resentimiento. «Tú robaste mi coche», repliqué. Señalé el vehículo. «¿Quién te dio permiso para usarlo? ¿De qué hablas? Estaba ahí, abandonado. No lo usabas». No podía creer la arrogancia. Decidí cortar por lo sano. «Quiero mi llave. Ahora». Me miró con odio, pero dio media vuelta y entró a la casa. Volvió unos segundos después y me arrojó la llave. Me golpeó en el pecho y cayó al suelo. La recogí sin pronunciar palabra. «¿Satisfecho?», me gritó. No respondí. Entré a la casa, decidido a recoger mis cosas. El interior estaba desordenado. Se notaba la falta de luz eléctrica, las cortinas corridas, el ambiente cargado. Lily apareció en el pasillo con expresión preocupada. «Empeñó tu laptop», me susurró. Dice que no tuvo opción. Cerré los ojos, intentando calmar el temblor que recorría mi cuerpo. Esto no podía seguir. Busqué a mi madre. Estaba a un lado del comedor, mirándome con hostilidad. «¿Vendiste mi ordenador?». Alzó la barbilla. «Te dije que necesitamos dinero». Saqué mi teléfono y marqué al 911, mirándola sin pestañear. «Sí, quiero denunciar un robo. Mi madre reconoce que empeñó mi propiedad personal sin mi permiso». «Kevin, no hagas esto», chilló ella.
Al rato llegaron los oficiales. Le preguntaron si era verdad. Lily testificó que sí, que nuestra madre lo había admitido. Mi madre, furiosa, trató de justificarse, que era mi culpa, que todo era un malentendido, pero los policías no se dejaron engañar. Terminaron poniéndole las esposas. Ella se resistió, llorando y gritando. Los vecinos se asomaron. Fue una escena dramática y lamentable. La veía ahí, suplicando, diciendo, «Es mi hijo, él no haría esto, es un gran error», y yo sintiendo una mezcla indescriptible de alivio y tristeza. No me quedaba ya compasión, solo un enorme cansancio. Lily, a mi lado, temblaba. Le di un suave apretón en el hombro. «¿Estás bien?» «No lo sé», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Se asomó a la ventana y vio cómo se llevaban a mamá. Todo era tan irreal. El mensaje de amenaza. Mientras sacaba mis cajas de la casa, ropa, libros, discos viejos, mi móvil vibró. Un número desconocido. El mensaje decía, «Te vas a arrepentir de esto». Me costó un segundo entender. Mi padre, sin duda. Alguien habría pagado su fianza. Sentí un escalofrío. Se me revolvieron las tripas al imaginar su furia al enterarse de que mientras él pasaba la noche en la comisaría, yo había hecho que también se llevaran a mi madre. Le mostré el mensaje a Lily y se puso pálida. «Kevin, deberías irte». «No, ya me fui una vez. Son ellos los que tienen que responsabilizarse». Agarré la última caja y la metí en mi coche. Los oficiales, aún en el patio con mi madre, me confirmaron que podía llevarme todo lo que fuera mío. Lily me ayudó a buscar en el desván. Encontramos un montón de objetos que ni recordaba tener. Cables, controladores antiguos de videojuegos, cuadernos de dibujo de mi infancia. Me di cuenta de cuánto tiempo llevaba guardando cosas que, en el fondo, no quería perder. Pero ya no podía mirar atrás. Cuando bajamos las últimas cajas, mi madre seguía lloriqueando en el jardín. Vi entonces que un coche se acercaba. Reconocí de inmediato la matrícula de un viejo amigo de mi padre. Al volante iba mi padre, con una expresión de furia indescriptible. Justo cuando detuvo el coche, los policías se pusieron alertas. «¡Kevin!», gritó. Se bajó de un portazo. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?». Tragué saliva. Sentí un impulso de subir a mi coche y largarme, pero no me moví. Bajé la ventanilla y alcé la voz. «Ni se te ocurra acercarte. Si vuelves a amenazarme, pediré una orden de alejamiento». Sus puños se crisparon. Tenía los ojos inyectados en rabia. «¿De verdad crees que eres mejor que nosotros?». Me salió una sonrisa amarga. «Sé que lo soy». Arranqué el coche y salí de allí. Por el espejo retrovisor vi a Lily en el porche. Me estaba despidiendo con un leve gesto. No pude reprimir las lágrimas. Aún así, mantuve la vista al frente y no reduje la velocidad hasta que estuve lejos. Un nuevo comienzo. Los siguientes días fueron extraños. Regresé con Jake, que me recibió con preocupación. Le conté por encima lo que había pasado y me dio un abrazo torpe. «Con razón estabas tan desesperado por irte». «Lo siento, amigo». Poco después encontré un pequeño apartamento tipo estudio, algo modesto pero limpio y en un barrio tranquilo. Firmé el contrato de alquiler y, tras varios viajes, logré llevar allí mis pertenencias. Al fin tenía un espacio propio. Los primeros días, el silencio resultaba abrumador. Me despertaba y no oía a nadie gritar ni discutir. Era extraño. Tenía libertad total, pero también cierta soledad que nunca había sentido. Sin embargo, me concentré en decorar a mi gusto, en organizar mis libros y en crear un rincón de trabajo para mi ordenador. Me compré otro, porque el que me había robado mi madre seguía en la casa de empeños, y no pensaba rescatarlo yo. Poco a poco, me fui acostumbrando a la independencia. Disfruté de pequeños placeres que antes no valoraba. Comprar lo que me diera la gana en el supermercado sin sentirme culpable. Ver series hasta la medianoche, sin que nadie me pidiera dinero o se quejara de la luz encendida. A veces me sentía culpable por sentir aquella libertad tan deliciosa, como si disfrutara del mal ajeno, pero trataba de no torturarme demasiado. Al fin y al cabo, mis padres habían tomado la decisión de echarme, solo que no contaron con las consecuencias. Noticias de la casa Lily me mantenía informado. Me llamaba o me escribía mensajes de texto cuando podía. Mi padre y mi madre quedaron fuera de la cárcel al cabo de un tiempo, pero la situación económica era insostenible. Ella me contó que, sin luz y sin poder pagar el alquiler a tiempo, los desalojaron. Intentaron quedarse con familiares de forma temporal, pero al parecer todo el mundo se cansaba de su actitud. Con el paso de los meses, mi padre no encontraba trabajo, y mi madre dependía de su trabajo de medio tiempo en una tienda, lo cual era insuficiente. Lily estaba harta de vivir en ese ambiente de gritos y reproches. Había días en que me llamaba, llorando. «Hoy papá se puso hecho una furia porque no tenía dinero para comprar tabaco. Dijo que era tu culpa por cortarle el acceso a la cuenta. No podía dejarlo acceder a mi dinero, Lily. Lo sé, solo no sé cuánto más aguantaré». Cada vez que decía eso, me revolvía por dentro. Quería ayudarla, pero legalmente, ella era menor y estaba en un limbo. No podía sacarla de ahí sin el consentimiento de mis padres, y mis padres jamás lo darían. Además, no tenía un lugar lo bastante grande para vivir con una adolescente. Mi estudio era muy pequeño y ya bastante hacía con costearme a mí mismo. Pese a todo, Lily se mantenía firme. Continuó en la escuela. Se prometió a sí misma que en cuanto cumpliera 18 se marcharía de esa casa para siempre. 2 años de espera. El tiempo pasó. Yo me establecí en mi nuevo empleo. Conseguí un ascenso en la empresa donde estaba, lo que mejoró bastante mi sueldo, y pude mejorar mi estilo de vida poco a poco. Seguía siendo austero, pero al menos tenía la nevera llena y pagaba mis propias facturas sin depender de nadie. De mis padres no supe gran cosa, aparte de lo que Lily me contaba. Parecía que habían chocado con la realidad. Sin un ingreso estable, se mudaban de un lugar a otro, a veces viviendo en moteles o en algún cuartucho barato. Cada vez que le preguntaban a algún familiar si
los podían acoger, la respuesta era la misma. Solo un par de días, no tenemos espacio, y al final siempre surgían discusiones y los echaban. Supe que, desesperados, intentaron contactar conmigo con números desconocidos y mensajes en redes sociales, pero los bloqueé uno tras otro. No quería hablar con ellos. ¿Para qué? Solo me pedirían dinero o me culparían de sus desgracias. Mientras tanto, Lily sobrevivía. Se volvió más callada, más cauta. Me decía que el ambiente en casa o en el lugar donde estuvieran era tóxico, reproches diarios, peleas por todo, pero aguantó. Terminó la secundaria con buenas notas, y así, por fin, llegó la fecha de su 18 cumpleaños. Ese día me llamó, llorando de la emoción. Lo logré, Kevin. Ya cumplí 18. Felicidades, hermana. ¿Cuándo te vas? Mañana mismo, soltó. Tengo una amiga que me dejará quedarme con ella mientras busco trabajo o solicito becas para la universidad. No pienso quedarme ni un minuto más aquí. La admiré por su valor. Al día siguiente la ayudé a recoger sus cosas. Conduje hasta donde estaban viviendo, un departamento cutre en un barrio inseguro, con la escalera llena de grafitis y olor a basura en el pasillo. Mi padre no estaba. Mi madre me miró con un gesto de rencor y me espetó que era un traidor, que me llevaba a Lily para destruirlos aún más. Ni siquiera le contesté. Ayudé a Lily a bajar su maleta y la llevé en mi coche hasta la casa de su amiga, a media hora de allí. El alivio en su rostro era evidente. Fue como si se quitara un peso de encima, y yo sentí que al fin se cerraba ese capítulo doloroso. Ahora Lily podía rehacer su vida sin estar bajo la sombra de mis padres. Epílogo. Con el tiempo, Lily consiguió una beca parcial para ir a la universidad. Estudia algo relacionado con diseño gráfico, una de sus pasiones de niña. Vive con una compañera de clase en un apartamento compartido. A veces hablamos por videollamada y la veo feliz, llena de planes. De mis padres supe, indirectamente, que siguieron dando tumbos. Perdieron cualquier forma de estabilidad. Al final, terminaron en un sitio destartalado, un pequeño apartamento en un bloque antiguo, rodeado de problemas. Trataron de acercarse a mí en varias ocasiones. Me dejaron mensajes en el buzón de mi viejo correo, crearon cuentas falsas en redes sociales para contactarme, e incluso una vez enviaron una carta a la dirección de mi trabajo, pero nunca respondí. No quería reabrir heridas. Tal vez algún día los perdone, pero no ahora. Cada vez que llega la Navidad, recuerdo aquella cena desastrosa en la que mi padre me llamó carga. Recuerdo que, en cuestión de días, dejé de pagar las facturas y la casa se sumió en la oscuridad, la ira y el caos. Sé que muchos piensan que la familia es algo sagrado y que hay que perdonar, pero también sé que, a veces, el amor propio exige que nos alejemos de quienes nos hacen daño, incluso si son nuestros padres. Ellos tomaron su decisión aquel día, yo tomé la mía, y ahora por fin soy libre.